Hola, soy Silvia Alejandra Picossi, vivo en Córdoba Capital, soy auxiliar de enfermería, acompañante terapéutico, eh, estudio el primer año en la carrera de Tecnicatura de Enfermería en el Instituto Cruz del Sacrificio. Soy cuidadora de 5 pacientes, los higienizo, le hago higiene y confort en domicilio particular. Eh, Todos son adultos mayores. Bueno, ¿cómo atravesamos esta pandemia? Fue muy difícil esta pandemia. El año pasado atravesamos una etapa muy diferente en cada uno de los hogares, en la sociedad, en el mundo. Cuando se declaró el brote del coronavirus en el mundo, aquí se tomaron medidas preventivas, como el aislamiento social preventivo obligatorio. Eso hizo que comenzara una cuarentena y eh, a mí me tocó trabajar, gracias a Dios seguí trabajando muy bien, pero con el permiso para circular, porque no, si no nos podíamos salir a trabajar. Todos los abuelitos que tenía en ese momento, ellos estaban muy asustados porque esto causó mucho temor al comienzo, mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, de también el virus, cómo iba a afectar al organismo, más cuando se informaba de que afectaba mucho a las personas adulta mayor. Entonces se informaba de las medidas de prevención, y bueno, y ahí todo comenzó a tomarse medidas de cuidados en el hogar, en los espacios públicos. Y bueno, así salimos un poco de las etapas de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, a tener un poquito más de libertad, más libre circulación. A mí me tocó que viví muy de cerca la pérdida de un ser querido por el COVID, y también obtuve el COVID en mi casa. Muchos cuidados, también en los hogares donde iba a asistir a los pacientes. Era toda una medida de prevención estricta, con todos los elementos de protección, al ingreso, a la salida, con bata, cofia, barbijo. Así que bueno, y así pasamos el año pasado. Con respecto a la tecnología, a la clase virtual, esto fue muy bueno, muy fructífero ahora, ¿no? Pero al comienzo, las clases virtuales, en lo personal, me tocó que estaba muy con miedo a tomar las clases, que no entendía cómo ingresar a las páginas, a las aplicaciones. Entonces, de a poquito fui aprendiendo y adaptándome a la tecnología. Entonces, allí pudimos salir todos aprendiendo, ¿no? Al final, bueno, gracias al profesor de TIC que nos enseña todas las semanas algo nuevo. Y bueno, y así pude terminar trabajos, que fue una nueva etapa de mi vida de adaptarme a las tecnologías, ¿no? Pero no todo le fue lindo como a mí hasta ahora, porque otros no tenían el acceso a la tecnología, no tenían las herramientas, ¿no? Como celular, computadora. En nuestro caso teníamos una computadora y acá estudiamos 4 personas, entonces nos turnábamos para poder hacer trabajos y estar en las clases virtuales. Con los celulares tenías que tener datos o wifi, internet, y bueno, había que pagar. Entonces eso, como gracias a Dios, no nos afectó en ese sentido, pero había personas, estudiantes o en casa de familia, que no tenían el acceso a la tecnología. Así le diría yo a la sociedad un mensaje: que nos sigamos cuidando,
que seamos responsables, que cuidemos al otro, que seamos con la sociedad más solidarios. Así podemos salir de la pandemia, ¿no? Y bueno, con los cuidados y la vacunación vamos a lograrlo. Y también en la parte de salud y en la parte que la tecnología nos da, es muy buena la herramienta, pero tenemos que salir a las clases presencial, porque es muy indispensable las prácticas para la salud y para la enfermería. Todo lo que estudiamos y todos los estudiantes tienen prácticas, debemos tener clases presenciales. Es muy indispensable. Así que bueno, vamos a ver con estos cambios, con esto de esta pandemia podemos lograrlo, ¿no? A salir de la pandemia. La comunicación. Como ya sabemos, vivimos en la era de las comunicaciones, en tanto nos encontramos interconectados a través de las redes sociales, a través de la telefonía celular, etc. La comunicación es un proceso que nos permite intercambiar información y establecer un tipo de relación social con quienes nos rodean. Participan dos o más personas, es decir, un emisor y un receptor, capaces de enviar, decodificar e interpretar los códigos intercambiados. Este acto comunicativo es un proceso a través del cual las personas podemos compartir información, opiniones, sentimientos, experiencias y conocimientos. La acción de comunicarnos puede ser lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje gestual o de sonidos. Cuando se lleva a cabo entre un emisor y un receptor, el primero emite un mensaje dirigido al segundo a través de un canal. Para eso existe un proceso de comunicación. Se necesitan los siguientes elementos. El emisor, persona que transmite el lenguaje. El mensaje es la información que se requiere transmitir. El receptor, persona que recibe el mensaje. Canal, medio físico que se utiliza para enviar el mensaje. Carta, teléfono, televisión o propio aire. Código, el lenguaje empleado para crear el mensaje. Puede ser palabras, gestos o símbolos. La comunicación puede ser verbal o no verbal. La comunicación verbal utiliza un lenguaje o idioma. La comunicación oral es el intercambio de mensaje que es el habla. La comunicación escrita ocurre en el lenguaje escrito. La comunicación no verbal se utilizan los gestos, el lenguaje corporal, los signos y sonidos sin palabras. Bueno.